sesión 210 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 211 se encuentra a disposición de los diputados. El señor secretario hará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. En primer término, hemos recibido un oficio del diputado señor Jaime Araya Guerrero, mediante el cual, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el artículo 312 del Reglamento de la Corporación, solicita al presidente de la Comisión citar una sesión especial y de carácter reservado, en cuya instancia se cuenta con la presencia de los comandantes en jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea de Chile, a fin de que informen detalladamente sobre los antecedentes relacionados con la detención de 5 funcionarios de la Brigada Aérea de Iquique, quienes fueron sorprendidos transportando una sustancia ilícita hacia la ciudad de Santiago. Entiendo, presidente, que esta petición además se hace cargo de la detección al interior del Ejército. En segundo término, oficio del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, mediante el cual solicita al presidente de la Comisión, y en conformidad al artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, adoptar el acuerdo de refundir el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar el ejercicio legal de acomodador o cuidador de vehículos, con el proyecto que regula la prestación de servicios de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas en la vía pública y sanciona el ejercicio no autorizado de dichas actividades, en razón a que cumplen el precepto de tener directa relación entre sí. El segundo de estos proyectos, señor presidente, se encuentra desde el 18 de marzo del año 25 en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Además, hemos recibido un oficio del señor Fiscal Nacional informando sobre los planes o programas orientados a la detección y persecución de los responsables de instalación de casinos ilegales en el país. Esto en el marco del debate del proyecto de inteligencia económica. Y finalmente, oficio reservado del defensor de la niñez, informando sobre las medidas concretas adoptadas por la institución para ir en ayuda a la comunidad educativa del Colegio Nuevo Horizonte de San Pedro de la Paz en la región del Biobío. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. En relación a la cuenta, partiendo por el segundo punto, le propongo a la comisión que acordemos solicitar el proyecto que pide el presidente de la Cámara, que es un proyecto que está radicado en este momento en la Comisión de Constitución, pero que tiene que ver también con un proyecto que está puesto en tabla hoy. ¿Le parece? ¿Acordado? Hay acuerdo. Acuerdo. Y en relación al primer punto, que es la solicitud realizada por el diputado Jaime Araya, lo someto a consideración de la comisión y en su momento, y se los comenté en el chat, está citado los comandantes de las Fuerzas Armadas a la sesión de la Comisión de Defensa. Por eso, a mi forma de ver, citar de forma doble por el mismo caso no tiene mucho sentido. No obstante, si la comisión considera lo contrario, yo no tendré problema a citar a esta comisión a los comandantes. Diputado Araya. Presidente, sobre el punto, precisamente la solicitud tiene que ver, tiene que ver con la gravedad de los hechos que han sido conocidos. Esto ocurrió en el Ejército, recorrieron buena parte del norte del país y eventualmente en un avión militar. Esto es materia de investigación. Yo creo que es importante que lo citemos porque lo quiero decir de manera casi coloquial, presidente. Si mi señora tiene un problema, yo no le delego al vecino resolver el problema. Y lo que está ocurriendo es un tema de narcotráfico, que es crimen organizado, en relación a las Fuerzas Armadas. Yo considero que no es un tema propio de la defensa, por la especialidad de esta comisión y porque además los hechos, presidente, son realmente graves. Y además como un antecedente que me parece que agrava aún más las cosas. Hoy día está en disputa quién es el organismo competente para la investigación. Yo creo que hay un desacierto por parte de la Fiscalía de Aviación quedarse con la causa, disputarle la competencia al Ministerio Público. Esta causa tiene que ser investigada precisamente, entiendo yo, por una Fiscalía de alta complejidad, porque lo que yo tengo certeza absoluta, y eso no me cabe ninguna duda, es que el origen de la sustancia no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas, presidente. Y por lo tanto eso llegó desde alguna parte y eso naturalmente lo puede investigar con mayor celo y precisión la Fiscalía, las redes que puedan haber. Y por lo tanto, presidente, el sentido de invitarlos precisamente a una comisión secreta es porque yo tengo una serie de interrogantes que le quiero hacer en el ámbito de la reserva a los comandantes en jefe y que la verdad las cosas no me interesa que sean de público conocimiento, me interesa que lo vamos a conversar, no para hacer un juicio, sino que precisamente para tener una mirada certera, respuesta certera y lo más importante, presidente, para que hagamos hoy día los ajustes antes que esto se transforme en un problema como en otros países. Yo creo que yo tengo plena confianza que este no es un tema institucional de las Fuerzas Armadas, pero yo creo que muchas veces nosotros cometimos el error durante largo tiempo de minimizar hechos que fueron minando la confianza en distintas instituciones hasta que se volvió incontrolable. Y me parece que son las Fuerzas Armadas uno de los últimos reductos que a nosotros nos dan confianza de no estar permeados por este tipo de organizaciones criminales y por lo tanto ese es el sentido, presidente. Yo le pediría que usted en su calidad de presidente pudiese acceder a esta solicitud y como le digo, mi espíritu absolutamente es en un ánimo constructivo,
pero yo soy diputado del norte, entonces me preocupa en extremo esta situación. Diputada Navellán, diputada Frías. Muchas gracias, presidente. En esta ocasión tengo que coincidir con el diputado Araya. La verdad es que me parece que esto es de competencia de esta comisión, porque es un tema relacionado con crimen organizado y es un tema relacionado con seguridad. Hoy día tenemos un Ministerio de Seguridad y por lo tanto, bajo ese ámbito corresponde que nosotros escuchemos a los comandantes en jefe y si es necesario una sesión secreta donde los escuchemos a ellos y tengamos que investigar este tema, me parece razonable que así sea. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos visto esta práctica un poquito antropofágica de algunas comisiones que consideran que para llevarse el quien vive o llevarse de alguna manera el punto, ellos citan a temas relacionados con seguridad. Nos ha pasado, al menos con 2 comisiones que yo recuerdo, que permanentemente están llevando proyectos que tienen que ver con seguridad a sus comisiones. Y eso a mí no me parece, porque yo creo que por algo existe la Comisión de Seguridad Ciudadana. Señor presidente, en honor a que hoy día tenemos un ministerio que es nuestra contraparte en este tema, y que esto es un tema relacionado con crimen organizado, drogas y todo lo que hemos tratado de combatir, me parece fundamental que esto sea visto en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Diputada Frías. Gracias, presidente. Mire, yo también quiero secundar lo que solicita el diputado Araya por su intermedio, entre otras cosas porque se trata de Fuerzas Armadas cumpliendo labores, digamos, que tienen que ver con el crimen organizado, con el orden público, con el control de fronteras y por lo tanto entran en el ámbito de la seguridad pública. Yo no tengo las certezas del diputado Araya, creo que los niveles de corrupción están sobre lo imaginable. Este no es el primer caso, se ha visto también hace pocas semanas atrás en el caso de Carabineros y me preocupa muchísimo porque es lo que se ve en otros países donde el crimen organizado está presente, la cooptación que puede haber de las policías o de las Fuerzas Armadas cuando están vinculados, digamos, a temas de orden público y de persecución de delitos. Así que también le pediría que en este caso fueran invitados las personas pertinentes. Perfecto. Señor secretario, para poder llegar al acuerdo necesitamos quórum. Presidente, sí, por mayoría absoluta de los miembros presentes se puede tomar el acuerdo de invitar. Al ser secreta, Para ser secreta no hay quórum en este momento, tendría que adoptarse durante el ejercicio de la sesión. yo creo que ahora tenemos quórum. Aún nos falta un diputado para tener quórum. ¿Les parece que tomemos el acuerdo? Ya que entiendo que la mayoría está por aprobar esto, pero que lo sometamos a consideración. Sí, Ministerio de Seguridad para el... Yo lo citaría para este miércoles. Sí, tiene... Lo que pasa es que yo no quiero que se genere un tema así como de la contingencia, porque está en disputa este tema de la competencia, que va a ser, que desvía el foco. El foco es, yo creo que lo central que ha ocurrido, por eso quizás con un poquito más de distancia al próximo lunes, de manera tal que no sea así como vienen por esto, sino que podemos traer una recopilación de antecedentes, ver cómo discurre el tema, qué es lo que efectivamente pasó, y de manera tal que no sea una cosa tan apurada, porque creo que es muy delicado el tema para esto. Además, lo que salga de la comisión no es una cosa de solución instantánea, por lo tanto... Perfecto. ¿Les parece miércoles, perdón, lo insistirían miércoles 16, apenas tengamos el quórum, tomamos el acuerdo, ¿les parece? Miércoles 16 es feriado, presidente. Lunes 14. ¿Lunes es feriado? ¿Sí la dije? Lunes 14, no hay ningún problema. Sí, es feriado miércoles 16. Ya. Perfecto, lunes 14, ¿les parece? Ya esperemos que haya quórum, Un diputado más y se adopta el acuerdo de la reserva. siempre y cuando estén todos de acuerdo. Si hay alguno que se opone, se cae. Ok. ¿Bien? Porque para ser secreta. Para ser y que sea secreta. Claro, pero de lo contrario no podría ser secreta. Y si no es secreta no tiene sentido. Secreta ese mismo día en la mañana, ese mismo día en la sesión. Sí, el problema es Habiendo 9 diputados. el problema es que si no tenemos el quórum, como no lo tenemos ahora, Confiemos en que lo vamos a tener. claro. Bien. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Votar en general el proyecto de ley que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud, originado en moción de los diputados Marta Bravo, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Juan Silva, Henry Leal como autor, Daniel Lilayú, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Natalia Romero y Marco Antonio Solantay.
Boletín 17-424-25 en primer trámite constitucional y reglamentario. Bien, este proyecto que ha sido largamente discutido, y la idea fue poder citarlo directamente a votación hoy en general. No recibí ninguna observación de parte del Ejecutivo, ninguna llamada en torno a lo mismo. Y también para evitar la dilatación, porque en el caso de una propuesta que había invitar a la ministra de Salud, me pareció que no. Lo cierto es que ya había un pronunciamiento del Ministerio de Salud en relación al uso de estos pórticos y un desistimiento de lo anunciado en su momento por un subsecretario, y que echó pie atrás a algún anuncio, algún comentario que había realizado. Entonces, frente a esto, siendo un tema propio de seguridad, ofrezco la palabra y si no, para someter a votación. Diputada, sí, Plasencia. Gracias, presidente. Yo, la verdad, no tengo muy claro por qué, más allá de lo que usted acaba de decir, presidente, no tengo muy claro por qué se cita hoy día para la votación en general cuando tenemos un itinerario de la tramitación. Más allá de lo que cualquiera haya escuchado en prensa o le haya llegado un comentario, esta es la comisión legislativa. Y aquí es donde todos tenemos que tener los mismos elementos para poder pronunciarnos con toda claridad sobre la pertinencia de este proyecto de ley. Y creo que hasta ahora ese es el ánimo que había primado en esta comisión. De hecho, durante varias semanas estuvimos revisando las intervenciones de expositores y la documentación que trajeron de todos los ámbitos en cuanto a sostenedores de establecimientos educacionales y el Ministerio de Educación. Y lo mismo quedamos de hacer respecto de salud, porque el proyecto de ley no solo trata de pórticos en establecimientos educacionales, sino que también de centros de salud. Entendiendo que es una necesidad hacer esa evaluación, legislar en base a la evidencia y, por supuesto, poder pronunciarnos con todos los antecedentes como corresponde responsablemente a una comisión legislativa como esta. Y de hecho creo que ha sido útil hasta ahora, ¿no? Hemos despejado bastantes dudas y además en el caso del Ministerio de Educación se hizo una propuesta que yo creo que nosotros tenemos que evaluar de si lo relacionado con el Ministerio de Educación o con educación se ve en el proyecto de ley de convivencia educativa. Eso es algo que no tenemos resuelto, pero hay propuestas concretas al respecto. Pero en el caso de los establecimientos de salud no hemos escuchado un solo expositor relacionado con este tema. Y yo no creo que acá todos tengamos conocimiento pleno de cómo funcionan los establecimientos de salud y, por cierto, necesitamos esos elementos. Yo creo, presidente, que no estamos en condiciones de pronunciarnos hoy día, al menos, sino que sigamos la tramitación como estaba planeada. Eso, presidente. Gracias, diputada Plasencia. Diputado Rey. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo señalar que este es un tema bastante complejo que vienen llevando a cabo la coyuntura nacional ya hace, diría yo, un par de años. ¿Y por qué llega este tipo de proyecto acá al Congreso? O sea, hoy día, ¿se pueden instalar pórticos detectores de metales en los establecimientos educacionales? Sí. Sí se puede. Y ha quedado demostrado en Antofagasta, en Temuco, donde los establecimientos han querido instalar pórticos y se han instalado, pese a la oposición de la Superintendencia de Educación. Ojo. Entonces, lo que hace este proyecto es darle certeza a los establecimientos educacionales. De decirle, ¿sabe qué? Si usted quiere instalarlo, instálelo. La ley lo ampara. Lo puede hacer. No va a tener la burocracia administrativa y la objeción que hoy día tiene la Superintendencia de Educación en muchas partes donde se han querido instalar y que después, producto de acciones judiciales, los establecimientos educacionales han podido instalarlos. Por tanto, ¿hoy día se puede? Sí. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que pasa hoy? Que pone traba a la Superintendencia. Entonces, lo único que hace este proyecto no hace nada nuevo más que dar certeza a los establecimientos educacionales y a los establecimientos de salud de que pueden instalar los pórticos. Así que, por lo tanto, yo no veo gran complejidad en esta iniciativa, no innova respecto de lo que hoy día existe, lo único que hace es entregar un elemento de certeza a lo que hoy día se puede hacer. Eso, presidente. Perfecto. ¿Alguien más? Diputado Leal. Está ahí sin micrófono. Sí.
Presidente, primero yo fui citado a esta sesión como todos. Silencio, por favor. Gracias, presidente. Presidente, yo fui citado como todo para votar hoy día en general este proyecto de ley. Lo que le voy a pedir es que se cumpla el mandato y el objetivo de la citación. Fuimos convocados para eso, entre otras cosas. Entonces, este proyecto se ha discutido latamente, lo ha dicho el diputado Hugo Rey, no solamente se ha discutido aquí, por los medios, columnas de opinión. Esta es una realidad que hoy día está instalada. Los alcaldes están poniendo los pórticos en los colegios. Los servicios locales están poniendo. Simplemente queremos evitar que los multen, porque es bastante ridículo que los están multando y tienen que ir a las cortes con recursos de reclamación para que la corte los está validando. O sea, ya hay jurisprudencia y aquí no es que se... Porque al final se dice que se van a vulnerar derechos, perdón. Si las cortes de apelaciones ya se pronunció la Suprema, dijo en fallos que no se vulnera ningún derecho, que la autoridad puede, por un bien superior, conculcar o limitar algunos derechos. Y lo dijo la Corte Suprema, no nosotros. Entonces, si queremos buscarle argumentos para seguir demorando, dilatando, porque les incomoda, a algunos es otra cosa. Entonces, yo pido que votemos este proyecto en general hoy día. Habrá tiempo para las indicaciones, para perfeccionarlo. El Ejecutivo, si quiere hacer lo suyo, podrá presentar alguna indicación sustitutiva. Tiene todos los instrumentos. Ya llevamos 2 meses con este tema, un proyecto tan simple. Yo voy a escuchar a 100 personas y no voy a cambiar mi posición. Y respecto de cada uno no va a cambiar lo que opina. Entonces, simplemente, presidente, le quiero pedir que procedamos a, si me permiten, para poder terminar. Por favor. Diputado Presidente, Plasencia, diputado Lonton, diputado Jaime Araya. Tiene la palabra el diputado Auxiliar. Simplemente, como le dije al inicio, constatar que estamos legislando para que sea legal una práctica que ya está ocurriendo en los colegios. Entonces, no sé cuál sea el sentido de seguir escuchando, cuando en la práctica los alcaldes siguen instalando, y siguen siendo sumariados, y las Cortes de Apelación, el Tribunal de Justicia, sabe que el alcalde sí lo podía hacer. Eso está, ya hay jurisprudencia, entonces lo van a seguir haciendo. Yo les pido, presidente, que podamos someter a votación el proyecto. Bien. Diputada Nayan. Gracias, presidente. Mire, yo le quiero hacer una propuesta, como para que esto sea un poco más salomónico. Como nosotros tenemos que dar un plazo para indicaciones, ¿no es verdad?, que normalmente va a ser una semana o algo por el estilo, yo le propongo lo siguiente. Demos el plazo para indicaciones y para este miércoles que viene invitemos a la ministra de Salud. Escuchamos a la ministra de Salud, todavía vamos a estar dentro del plazo y sencillamente el próximo lunes lo empezamos a votar en general una vez que se haya cumplido o cuando usted termine, presidente, el plazo para las indicaciones. No sé qué le parece, pero a lo mejor eso puede ser más salomónico. A ver si entiendo bien la propuesta de la diputada Nayan es votarlo ahora, pero para no dilatar, votamos ahora con el acuerdo de la comisión de poder escuchar el día miércoles a la ministra de Salud. ¿Les parece bien? Bien. Bien, diputada Plasencia. Disculpe, presidente, que insista en un argumento. Voy a insistir, presidente, en un argumento, porque a mí no me parece que después de haber escuchado todas las argumentaciones, tanto del Ministerio de Educación como de quienes vinieron como sostenedores de establecimientos educacionales, y después de haber visto la disposición que nosotros, y digo varios de nosotros hemos tenido para escuchar e incorporar argumentos, se diga que acá uno tiene una posición que no va a cambiar. Yo en lo personal, y se lo digo bien honestamente, he ido tomando nota de manera bien seria de cómo podemos adaptar estas herramientas a lugares que son muy relevantes para quienes asisten. Las comunidades escolares y los usuarios y trabajadores y trabajadoras de los centros de salud, que hasta ahora no hemos escuchado una sola palabra al respecto.
Entonces, si vamos a presionar al resto para decir que en el fondo da lo mismo quien venga a exponer, porque su posición no va a cambiar, al menos desde mi punto de vista, presidente, y de lo que a mí me compete como diputada responsable, yo no comulgo con ese tipo de posiciones. Entonces, creo que lo responsable, insisto, es que acá se escuche a quienes conocen la realidad en ambos tipos de establecimiento. Usted lo puso para votar, tiene todo el derecho, como presidente de la comisión, a que se vote sin haber escuchado a todas las partes que pueden venir a aportarnos elementos para tomar decisiones informadas y responsables en base a la evidencia. Entonces, yo he tenido esa disposición y espero, presidente, que usted también pueda indicar a los diputados y diputadas que no se vale en el debate, digamos, atribuir malas intenciones a quienes Por estamos supuesto. haciendo este trámite legislativo. Se lo digo bien en serio porque creo que eso Perfecto. no Y es... en ese mismo ánimo, eso no diputada, es lo recojo correcto. la propuesta de la diputada Navellán como para votarlo en general y el día miércoles dejar invitada por acuerdo a la ministra de Salud. Porque de lo contrario tendremos que solo someterlo a votación sin... ¿Les parece? Ya. Se toma el acuerdo para dejar invitado el día miércoles a la ministra de Salud, pero hoy se vota, señor secretario, en votación. Gracias, señor presidente. Solo aclarar que de conformidad al 286 del reglamento se cumplen con los requisitos necesarios para el cierre del debate y por lo tanto el debate se entiende cerrado. Don Jorge Alessandri. A favor. Don Jaime Araya. Doña Lorena Fríes. Abstención. Gracias. Don Henry Leal. A favor. Gracias. Don Andrés Lonton. Sin justificación, es votación económica. Lo tendrían que haber pedido antes de iniciar la votación y va aprobada por 2/3 de los diputados. ¿Teniendo el acuerdo ahora? No. Tiene que ser antes de iniciar la votación. No, está establecido así en el reglamento. ¿Le Si parece? usted quiere que sea fundado el voto, tiene que solicitarlo antes de iniciar la votación y tiene que ser aprobado por 2/3 de los diputados presentes en la votación. ¿Les parece que después de que puedan votar, les doy un tiempo a todos los que quieran argumentar de Bueno, cuáles fueron las razones ya. que los motivaron su Perfecto. voto? A favor. Gracias, don Andrés. Doña Gloria. A favor. Gracias. Doña Maite. Gracias, doña Maite. Doña Alejandra. Abstención. Muy amable. Don Hugo. A favor. A favor. Casi meto las patas. Y presidente, A favor. ¿alguna señora o algún señor diputado no ha votado? No. Presidente, aprobado por 6 votos a favor, 3 abstenciones. Ninguno en contra. Perfecto. Hay que fijar Aprobado. plazo para indicaciones. ¿Les parece el calendario? 2 semanas. Hoy día estamos... Sí, teniendo presente que el miércoles 16 es feriado. Sí, es que el dos miércoles semanas 16. Claro, el 21. 21 de julio. ¿Le parece Viernes 18, o el viernes 18 a las 12 del mediodía? Señor secretario. Viernes 18, entonces. ¿El resto les 2 parece? horas. Hasta el viernes 18 al mediodía para presentar indicaciones. ¿Parece? Muy Bien. bien. Acordado. Bien, tienen la palabra los que quieran justificar su voto. Primero, presidente, una cuestión de orden. Entendiendo que ya se realizaron 4 sesiones, la verdad es que parece poco conveniente seguir alargando la discusión. Y a mí me parece que cuando hay alguien que no le parezca el proyecto o que no quiere votarlo favorablemente, tiene la opción de la abstención y el rechazo. Entonces, tratar de dilatar estas discusiones para efectos probablemente políticos, porque todos hemos visto las votaciones del Partido Comunista en este Congreso en materia de seguridad, y podemos, el suma y sigue, seguir interminablemente respecto a rechazos o abstenciones. Pero uno tiene que sincerar esas posiciones y las sincera con el voto, no dilatando la tramitación de un proyecto que ha tenido suficientes sesiones.
Y en ese sentido hay que dar certezas, presidente, porque no puede ser que los alcaldes tengan que terminar en tribunales para efectos de darle más seguridad a los apoderados y los alumnos. Acá lo vimos con el Colegio Salesiano, en la región en la comuna de Valparaíso. Y resulta que la medida ha dado éxito. Y ha resultado favorable para apoderados y para los mismos alumnos, otorgando más seguridad. Entonces los establecimientos que tengan las condiciones de hacerlo, que lo hagan. Pero que no se produzca además esta distorsión o contradicción, presidente, respecto al ministro de Educación y los parlamentarios del Partido Comunista. O sea, el ministro de Educación, militante del Partido Comunista, dice que se abre a que esto se pueda aprobar, pero en otro proyecto. Pero los militantes del Partido Comunista y del Frente Amplio pareciera ser que no quieren avanzar en esa línea. Entonces, ¿cuál es la línea? O sea, es poco creíble la posición del ministro cuando no es acompañada con sus parlamentarios, presidente, y por eso me parece engañoso que acá se plantee que se va a poner en otro proyecto cuando los parlamentarios no tienen ni siquiera la voluntad de poder avanzar en un proyecto como este tan importante para los alcaldes y para los apoderados, sobre todo para los alumnos de nuestro país. Eso, gracias, diputado Lonton. Diputada Orsini. Sí, gracias, presidente. Yo quiero recordar que en esta misma comisión el ministro de Educación comprometió el abordaje de esta temática en otro proyecto que es el de convivencia escolar y esas indicaciones ya fueron ingresadas por parte del Ejecutivo. Se ingresaron indicaciones que lo que hacen es permitir que se ocupen medios tecnológicos para poder detectar armamento o artefactos incendiarios en establecimientos educacionales. Entonces, a mí con ese compromiso que ya está cumplido y al no saber cuál es la opinión del Ministerio de Salud, porque no los hemos recibido, me parece que son motivos suficientes para votar una abstención, que no tienen, que no es una ardid para dilatar, sino que es una posición política. Gracias. Diputado Araya, diputado Leal, y pasamos al segundo punto de la tabla. Presidente, solamente por un imprevisto tuve que salir momentáneamente de la sala y quería saber si es posible incorporar mi voto a favor en esta votación. El secretario se pronuncia en off the record y dice que no se podría, a pesar de... Si bien, pese a que podría anunciarlo para que en el acta quede cuál es su disposición. El diputado Jaime Araya anunciaba que en caso de haber podido votar hubiese votado a favor de la iniciativa. Diputado Leal. Mire, yo agradezco la votación, 6 votos a favor, pero una vez más vemos que en esta sesión el Partido Comunista vota en contra, o en este caso se abstiene, no apoya un proyecto de seguridad. Y eso es importante que quede constancia. Nosotros creemos que cuando se habla de seguridad hay que manifestarlo con el voto, no con las palabras. Así que yo lamento profundamente y espero que en la sala puedan recapacitar y votar este proyecto de seguridad a favor. Porque cuando uno quiere darle seguridad a los niños, a los apoderados, simplemente para evitar que ingresen armas de fuego a un colegio, uno esperaría que todos los diputados estén disponibles para aprobar, pero cada uno responde con su voto y se entiende, así es la democracia, tienen todo el derecho a abstenerse, no apoyar, pero yo dejo constancia que lamento profundamente la actitud acá en la comisión de los diputados oficialistas, no de todos, de la diputada del Partido Comunista, Frente Amplio, que no hayan apoyado un proyecto tan importante para los colegios. Bien, diputada Pérez y diputada Plasencia. Gracias, presidente. Solo agradecer la votación, la verdad que en la región que represento, que es la región del Biobío, en una semana ocurrieron 4 hechos de arma de fuego y arma blanca dentro de los colegios. En San Pedro de la Paz, una balacera que dejó a 3 alumnos heridos. En un colegio, un alumno con un arma blanca agredió a un inspector de un colegio. Luego, un compañero agredió con arma blanca a una compañera. Todo esto en el transcurso de una semana. Y además después se encontró a un alumno con un arma de fuego dentro del colegio. Creo que la responsabilidad de nosotros como parlamentarios es mostrar señales claras de que queremos terminar con esto. Las armas están dentro de la sala de clases. Lo que acabo de mencionar es algo extremadamente grave, es una realidad no solo en la región que represento, sino en todas las regiones y por lo tanto creo que debemos abordarlo con mucho compromiso y es por eso que valoro, soy parte del proyecto del diputado Leal, así es que por lo mismo creo que es muy bueno que avancemos de forma comprometida en este proyecto. Muchas gracias. Perfecto, diputada Plasencia. Sí, presidente, para cerrar, yo la verdad es que lamento
que se instrumentalice un tema tan importante como la seguridad por parte de algunos diputados de esta comisión, que han visto además la actitud propositiva y constructiva que hemos tenido y que además es claramente honesta. El ministro de Educación comprometió indicaciones que fueron presentadas para que sea factible el uso de estas herramientas reguladas y bien protocolizadas dentro de un contexto de ámbito escolar que claramente tiene que tener sus particularidades. Entonces, decir que uno no apoya los proyectos de seguridad es una falacia cuando lo que queremos es hacerlo de forma responsable. Porque yo podría decir que la minuta que trajeron hoy día está súper clara respecto de utilizar los proyectos de seguridad que van presentando, que a mi juicio podrían ser altamente ineficientes, efectistas y populistas. Pero eso no ayuda al debate. Entonces, presidente, yo creo que usted, se lo pido encarecidamente por segunda vez, le voy a pedir que, viendo cómo se van dando las tramitaciones de los proyectos de ley y el ánimo que tenemos, usted ponga orden cuando se ofende o se atribuyen intenciones equivocadas respecto de la actitud o la votación de algún parlamentario o parlamentaria. Porque si acá vamos a hablar, digamos, para ser constructivos y para todos colaborar, incorporar visiones, porque por algo estamos en un parlamento que es diverso. O si no, la única posición válida es en este caso la del diputado Araya o la del diputado Lonton, presidente, porque es la única visión válida y el resto no tenemos derecho a opinar o a incorporar ¿De qué en diputado el Araya? ¿La de debate. Jaime Araya o la mía? Leal. Ah, ya. Sí. Perdón. Entonces, creo que actuar de mala fe para después sacar una cuña pequeña para difundir por redes sociales, lo que hace es dañar la tramitación legislativa en esta comisión. Sobre todo porque es un tema tan importante. Gracias, presidente. Gracias, diputada Plasencia. Bien, pasamos al segundo punto de la tabla, que es iniciar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Cristian Araya, Juanita Razal, Paula Lavera, Andrés Lonton, Carla Morales, Benjamín Moreno, Gloria Navellán, Diego Chalper y Luis Sánchez, que modifica el Código Penal para sancionar el ejercicio ilegal de oficio de acomodador o cuidador de vehículos. Boletín 17.539-07. El comparado está en la carpeta de cada uno. Ustedes tienen a disposición este proyecto y como siendo uno de los autores les puedo comentar un poco cuál es la motivación. Este proyecto va en la misma línea de un proyecto presentado por el diputado Castro, que al comienzo de esta sesión solicitamos que era radicado en esta comisión. Está actualmente radicado en la Comisión de Constitución, el de 17.405-07, que va en la misma línea, con el mismo contenido, y que se hace cargo de una problemática que afecta a los bienes nacionales de uso público, que afecta de forma masiva a las ciudades de nuestro país, toda vez que esta práctica, en las cuales grupos organizados de forma creciente se apoderan de las calles, se dividen territorialmente el control de las calles y amenazan muchas veces con hacer daño a los automóviles si es que no reciben el pago muchas veces por adelantado que ellos establecen. Actualmente esta situación es sancionado con una multa que es perseguida por los juzgados de policía local, y lo cierto es que, me imagino que muchos de ustedes han conversado con los jueces de policía local y con alcaldes, lo cierto es que estas multas quedan en absolutamente nada, son incobrables, la reiteración es permanente, hay municipios que cerca del 70% de las infracciones que cursan son a estacionadores ilegales, y esto genera una sensación de inseguridad junto con ser una línea de acción del crimen organizado. Ya se han detectado mafias, he tenido la oportunidad de hablar con el Ministerio Público de cómo detrás de esto ya hay organizaciones establecidas para poder realizar esto, y evidentemente esto no solo es una incivilidad, sino también a juicio de los autores constituye un delito. Hoy es muy difícil de perseguir, hay un problema práctico que al ser solo una multa, la sanción, los jueces de policía local le generan la multa una y otra vez, es un incobrable. Cuando dan una orden de arresto nocturno, lo cierto es que esto significa que Carabineros tiene que ir a buscar a la persona, normalmente a esa misma esquina, y llevárselo a Gendarmería para que pase esa noche y después quede en libertad. Es tremendamente lucrativo, por tanto no genera ningún desincentivo.
Y es un poco el objetivo de este proyecto, que es recuperar el control de las calles, que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Y esto se incorpora también a conciertos, recitales, o sea, en todos los lugares donde hay comercio, cada vez de forma más creciente han aparecido estas organizaciones, y es una de las formas de enfrentarlo con una penalidad baja, pero que permite sacarlos de circulación por medio de la flagrancia, pero también dejar claro que el control de la calle le pertenece al Estado de Chile y no a quienes amenazan con ejercer la violencia. Diputado, ¿alguien que me dé palabra? Diputado Jonet. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como usted señala, el crimen organizado parte hoy día en la calle. Los vendedores ambulantes, no estamos hablando de los coleros, hay mucha gente efectivamente, dado la crisis económica que hay, dado que este gobierno ha generado 166.000 nuevos cesantes, ¿no?, desde que asumió. Eso implica que hay mucha gente que lamentablemente tiene que recurrir a actividades alternas para efectivamente subsistir. Eso es una cosa. Y yo lo observo en la Araucanía, me muevo en los barrios, y a veces hay gente muy modesta que tira afuera de su casa la ropa para vender. Pero otra cosa es lo que uno observa. Yo lo veo en el centro de Temuco y en otras partes donde llegan furgones, camionetas del año, ¿no?, camioncitos del año, a dejarle la mercadería a la gente. Tienen además arrendados los lugares, 15.000 pesos, 20.000 pesos por día. No sé, verdaderas mafias. Y a eso se suma lo que usted acaba de señalar, Perdón, por favor, atención al diputado Jonet que está hablando. Diputado Lonto, por favor. A eso se suma el hecho de los vendedores, perdón, de los cuidadores, estos, entre comillas, ¿no?, de autos. Bueno, lo raro primero es el hecho, que te cuiden el auto. O sea, partamos de eso. O sea, nadie debiera cuidar el auto. Uno paga una patente, paga permiso de circulación, paga seguro, etcétera, etcétera, y hoy día te tienen que cuidar el auto. O sea, eso demuestra que en definitiva, lamentablemente, sin darnos cuenta, normalizamos una situación que no debiera ser. Uno debiera dejar su auto tranquilamente y no debiera pasarle nada, o que fuera una cuestión muy rara o muy extraña, pero eso ya pasa. Pero dado que eso ocurre, efectivamente eso es parte del círculo del crimen organizado. El crimen organizado en Chile, según el King College, mueve entre 8.000 a 15.000 millones de dólares al año. Vale decir, está moviendo más o menos un 10-15% del presupuesto de la nación. O sea, no es poco. Y parte por ahí. Ahora, es coherente con lo que mueve el crimen organizado a nivel mundial. El crimen organizado a nivel mundial está moviendo más o menos entre el 10 y 12% de Producto Geográfico Bruto Mundial. Entonces, a mí me parece muy pertinente este proyecto, porque en general muchos de estos acomodadores de autos, o entre comillas cuidadores de autos, son verdaderos delincuentes. O sea, siempre me piden la paga por adelantado. Si uno se las pasa, uno no puede estacionar ahí. Y si llegara a estacionar ahí, o sea, tenga claro que algo le va a pasar al auto. Y por tanto, esto es parte de que la delincuencia, o sea, las calles están tomadas por la delincuencia, pues eso es así. Eso le pasa. Entonces, a mí me parece que es muy coherente este proyecto, que hay que avanzar en él, y que ojalá algún día tengamos que deconstruir, como Foucault, ¿no?, pero deconstruir un poco este proyecto, cuando efectivamente en este país las calles vuelvan a ser las almedas libres, donde efectivamente pase el pueblo libre y soberano, ¿no? Pero hoy día lamentablemente no, porque están tomadas por el crimen organizado. Entonces, me parece que esto es parte, digamos, de una agenda que lamentablemente tenemos que hacer cuando el Estado no se ha hecho cargo del primero del derecho que tiene como todo ciudadano, que es la seguridad pública. Así que vamos a respaldar y naturalmente vamos a avanzar en este proyecto, presidente. Bien, se ofrece la palabra. Diputado Lonton. Comparto, presidente, lo que señaló tanto usted como el diputado Jonet. No me quiero extender más. Me parece un proyecto importante, porque hoy día Carabineros carece de atribuciones, particularmente para poder llevar detenidos. Usted lo dijo muy bien. Y muchos de ellos se dedican precisamente al tráfico, al microtráfico de drogas. Y si no los pillas con el papelillo en la mano, eso la verdad es que hace imposible la persecución, pero también obviamente que es un ejercicio ilegal de algo que no está regulado además. Por lo tanto,
quien ejerce una función de manera ilegal no debería tener la libertad de poder hacerlo sin mayor control o mayor regulación. Pero sin ir más allá, presidente, quisiera que se pudiera también fusionar con un proyecto del diputado y presidente de la Cámara de Diputados, el señor José Miguel Sí, Castro. eso ya está acordado. Ah, está acordado. Perfecto. Está acordado porque está radicado en este momento en la Comisión de Constitución. Entonces lo que pedimos es que quede radicado en esta comisión para poder... Muy bien, fusionarlo. eso. Muchas gracias, presidente. Bien. ¿No hay más palabras? Paz, Sí. presidente. Paz, presidente. No, solo preguntar, porque tenemos un tiempo que necesitamos de discusión previa antes de votar en general. Entonces, como siendo usted uno de los autores de este proyecto, me gustaría ver a quienes se sugiere invitar para ver este proyecto, presidente. Bien, en particular esto es una cuestión que afecta muchísimo a los municipios, así que a la Asociación de Municipalidades, representantes de los jueces de policía local, que son los que están enfrentando hoy día permanentemente esto y que junto con TAC están copando bastante la labor, que para mí son los dos claves. Podríamos incorporar, claro, el Ministerio Público y la Defensoría, que en eso no tengo problema. ¿Y el Ministerio de Desarrollo Social, me dice el diputado Jaime Araya? Sí, lo que pasa, presidente, que yo tengo la experiencia personal de que es gente, adultos mayores, muy honestos. Que Diputado, ¿lo puedo interrumpir un segundo? ¿Sí? Ya que en estos momentos tenemos el quórum para acordar la sesión secreta. Sí, por eso. Fuerzas Armadas. Sí, para una sesión secreta solicitada por el diputado Jaime Araya. No le digáis, puede votar en contra. Ahora votar en contra. A propósito de... Pero ustedes están en defensa, nosotros no. No, está... Presidente, volvemos un poco atrás la discusión. El diputado Jaime Araya hizo esa solicitud. Bueno, votémoslo cuando lleguen los diputados que estén presentes, si no hay problemas. Sí. Sí. Pero si ya se acordó hacer la sesión, lo que estamos haciendo es acordar que sea secreta. Bueno, pero ya se acordó hacer la sesión. Pero sí, presidente. Lo único que estamos tomando el acuerdo ahora es que sea secreta. Sí, pero se necesita. Bien, diputado Araya, que lo interrumpí, y después diputado Leiva. Presidente, mire, yo quiero ser bien escueto. Yo integro las dos comisiones. Yo entiendo si defensa lo puede ver, no tengo problema porque seguridad ciudadana también podría verlo. Pero lo quiero plantear con el mismo argumento que hice ver en defensa y que mis colegas no lo tomaron muy a bien. Las comisiones legislativas son comisiones técnicas para legislar. La fiscalización de los actos de gobierno se desarrolla a través de comisiones especiales investigadores, interpelaciones. ¿Por qué se lo planteo, presidente? Discúlpeme, siempre quiero estar de acuerdo. Si un diputado lo quiere secreto, no tengo por qué ponerme menos si lo pide el diputado Araya. Le soy súper franco. ¿Cuál es el objeto de la comisión? Voy a conocer los antecedentes. Primero, artículo 182, Código Procesal Penal, todas las diligencias de la investigación son secretas. Aunque esta sea secreta, no tienen por qué levantar ese secreto, son secretos. Entonces, ¿qué vamos a saber? Primero, no podemos saber nada de la investigación criminal. ¿Cuál es el objeto? ¿Ver temas de seguridad? Perfecto. Convóquese, sesiónese, pero son sesiones legislativas. Me pasan defensa, y ahí tengo desacuerdo con mis colegas que integran la comisión, que en definitiva se llevan auditando eventuales resoluciones de los cuerpos armados sin tener facultad para hacerlo y sin avanzar en legislación. Entonces, cuando son secretas, además, más que satisfacer la curiosidad que tiene alguno de los miembros de la comisión, legítima por cierto, ¿cuál es el objeto que tiene? ¿Eso va a redundar en un acto de fiscalización? No, porque es secreto. ¿Va a redundar en una mejora en la legislación como fundamento? Tampoco, porque es secreto y es reservado. No puedo tomar ese fundamento. Entonces, yo lo planteaba, yo no tengo problema si los colegas lo quieren hacer. Yo soy de aquellos de la idea, y aplico la ley y el reglamento, que son comisiones legislativas. Si alguien quiere fiscalizar los actos de gobierno, en este caso, eventuales actos o incumplimientos de una rama de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa, para eso existen comisiones especiales investigadoras o eventualmente una interpelación al ministro correspondiente. Pero no dice en relación con el trabajo propio de una comisión legislativa, que a mi juicio estos temas, como son además secretos, distraen el trabajo propio de una comisión que tiene por objeto legislar. Pero dicho eso, como yo perdí en defensa, no tengo ningún problema en perder acá,
Pero yo apoyo entonces si alguien lo quiere hacer, pues si algún miembro de la Comisión de Defensa lo quiere solicitar de manera inadecuada a mi juicio, ¿por qué restarle también esa facultad a otro colega de la Comisión de Seguridad? Diputado Jonet. Sí, a ver, yo tengo 2 puntos. O sea, yo no, lamento, ha llegado tarde porque estaba en otra reunión, pero, a ver, la Comisión de Defensa ya está citado y en definitiva para el día martes. Y se envió un oficio previo, entonces uno se entera, en la Comisión de Defensa uno se entera antes y a través de un chat que nosotros tenemos y nos pusimos de acuerdo en el chat. O sea, me parece bien también que se discuta acá. Y si al final, bueno, si Jaime lo quiere así y me dan argumento, uno puede convencerse, ¿no? Respecto al diputado Leiva ya se le planteó en la comisión cuestiones que yo no puedo aquí señalar porque fue secreta y lamentablemente fue por primera vez desde que yo estaba ahí en la Comisión de Defensa que se filtró una situación que fue gravísima y que estamos nosotros incluso pidiendo que se investigue porque esta cuestión no puede ser. Entonces, hubo una filtración. Sí. Entonces, por eso yo señalo que tenemos que tener cuidado porque más allá de la situación que creo que es gravísima. Ahora, respecto a lo que se señala acá, efectivamente yo tengo algunos temas y lo he planteado, que siento que el Ministerio de Defensa de un tiempo a esta parte, y coincide justamente con el cambio de ministra, que no tiene que ver con los hechos, sino que no toma las decisiones adecuadas en el momento que corresponde. Y por tanto yo sí quiero ver efectivamente respecto de las actuaciones del gobierno. Entonces, en la Comisión de Defensa seguramente veremos eso, no lo podremos señalar. Ahora, sirve efectivamente para poder sacar conclusiones y a partir de ahí tener una agenda legislativa, sí, sirve. Y yo creo que sirve, tampoco más antecedentes porque también son secretos. Claro, es Bueno, medio circular pero bueno, pero a ver, sirve porque lo que pasa es que he conversado mucho en la comisión anterior y yo creo que sirve. Pues hemos tenido 2 comisiones secretas con la Fuerza Aérea por una situación que es de público conocimiento, de 2 personas que estaban en un recinto militar de la Fuerza Aérea en el norte y ahora tuvimos otra con el Ejército y tendríamos ahora esta tercera. Entonces, dicho eso, yo, bueno, si el diputado Araya, por el respeto que me merece y si él cree que es adecuado y si me convence, naturalmente lo voy a hacer. Entonces, pero creo que ya va a estar allá y todos ustedes pueden ir a la Comisión de Defensa, tienen todo el derecho. Pero si no votamos en la Comisión de Seguridad, no, pues pero si no se vota no vamos a votar, nada. Bueno, evitemos el diálogo. Ya, pero bueno, perdón. Todos pueden ir, pero bueno, yo espero naturalmente, lo que sí espero de verdad, y espero que sea así, si es que se llega a hacer la comisión secreta, que espero que sean secretas. Eso nomás, presidente. Bien, señor secretario. Señor presidente, de conformidad a la ley orgánica del Congreso Nacional, particularmente el artículo 5A, es necesario que esto se someta a votación en la comisión. Y es necesario que 2/3 de los miembros de la comisión en ejercicio voten a favor del secreto o reserva de la votación. Por lo tanto, me voy a permitir preguntarle a cada uno su opinión. Don Jaime, ¿vota usted a favor de una votación secreta? ¿Sí? ¿Señora Plasencia? ¿Sí? ¿Don Andrés Joanet? Me abstengo. No hay acuerdo, señor presidente. Entonces, no está la mayoría para que sea secreta. Se puede citar igual. La pregunta es, invitar. ¿Tiene sentido, y le pregunto al diputado Araya, o sea, ¿tiene sentido invitarlos a una sesión abierta donde no vamos a poder abordar temas que son... Presidente. Diputado Araya. Sí, yo creo que es importante citarlos, pero a mí personalmente lo que más me preocupa es que en esa sesión participe el ministro de Seguridad. Yo creo que esto tenemos que abordarlo como un tema de crimen organizado y desde ese punto de vista me interesa ver cómo lo está enfrentando el Ministerio de Seguridad, más allá de la opinión que puedan tener los comandantes en jefe de las distintas ramas, porque eso efectivamente es algo que corresponde a defensa, algo que están viendo ahí. Pero a mí me interesa cómo lo está enfrentando el Ministerio de Seguridad, sobre todo, dado que, tal como dijo alguno de los diputados en el argumento inicial, no me acuerdo si fue Lorena Fríguez, de hecho, dado que estas ramas están ejerciendo una labor
netamente de seguridad en la frontera. Y por eso me interesa fundamentalmente cómo lo va a enfrentar el Ministerio de Seguridad, y para eso no necesita ser secreta. Gracias, presidente. Bien. Sobre el punto del diputado Joanet, diputado Leiva, y también para que puntualicemos quiénes serían los invitados, porque entiendo que sería el ministro de Seguridad, la ministra de Defensa. Claro, no sé si tiene sentido. El ministro del Interior. El ministro del Interior es irrelevante. Ahora, los comandantes. Porque en el fondo, si le vamos a dar la perspectiva desde la visión del gobierno y de las acciones que puede estar tomando a nivel de iniciativa legislativa, tiene un sentido, porque en el fondo el resto me hacía sentido en la sesión secreta. Diputado Joanet, diputado Leiva, diputado Araya, diputado Leal, y pasamos al siguiente punto. Presidente, mire, y yo creo que todos tenemos la mejor intención, y tiendo a estar de acuerdo con el diputado Leiva en el sentido que, o sea, ya, está bien, ministro de Seguridad, en fin, pero lo que ha dicho por su intermedio la diputada Navidad, ¿qué tiene que ver esto con la frontera? Si lo que fue, lo que hubo en lo que... A ver, una cosa son las fuerzas desplegadas en la frontera, que tiene una cuestión que tiene con el resguardo de nuestra frontera, para que no entre Pedro, Juan y Diego, entra Pedro y Juan, pero no entra Diego, por lo menos. Una cosa es eso, y otra cosa es lo que ocurrió en Iquique, con un avión de la Fuerza Aérea, en una maleta donde venían 4 kilos de sustancias, que no sabemos lo que son, por lo menos hasta ahora, y que Iquique no está en la frontera, pues. Entonces, son cosas distintas. Entonces, al final, como dice, no es para satisfacer la curiosidad. Si lo que tenemos acá, efectivamente, o sea, ¿cuál es el sentido? Si el sentido lo que dice el diputado Araya, más allá de mi abstención, diputado Araya, por su intermedio, diputado Jaime Araya, puede tener un sentido, pero si eso, vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso con hoy día el resguardo de la frontera? Porque las Fuerzas Armadas no están para resguardar el tráfico de estupefacientes, de droga en la frontera. Ese no es su rol, ese es el rol de los carabineros, de la PDI. Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué ya, perdón? Sí, ya. Oye, es una solicitud amistosa de la diputada Plasencia Semi. Bueno, pero, a ver, escúchame, ¿qué tiene que ver con los militares en la frontera este tema puntual? Bien, diputado Leiva, Araya, Plasencia, y con eso pasamos a... Sí, presidente, mire, no con el ánimo de generar debate, pero este es un problema que va más allá del ejército. Aquí el ejército tiene una responsabilidad extraordinaria. Las Fuerzas Armadas, ¿cuáles son los protocolos internos establecidos? Y eso perfectamente puede ser materia de esta comisión. O sea, yo distingo dos casos, y esta es información de prensa, porque toda la información que uno pudiera recabar del punto de vista de una sesión secreta no se puede dar a conocer. Pero en el caso del ejército, es una investigación que nace a propósito de una denuncia del propio ejército, y que permite luego de 5 meses, con una entrega vigilada, llegar del OS7, de la Fiscalía junto con el OS7, llegar a capturar esta banda de suboficiales, y ver a quién se la entregaba y todo. La diferencia con el caso de las Fuerzas Armadas es gravísima. Con la Fuerza Aérea. Con la Fuerza Aérea, perdón, presidente. Es gravísima. Porque conocemos por la prensa el ingreso clandestino de un maletín con supuestamente 4 kilos de, nadie ha dicho droga, dice, ilícito. Sustancia ilícita. Pues bien, ahí terminó el tema. Lo mantiene la Fiscalía Militar. Yo creo que es un tema muy complejo, porque la Fiscalía Militar de la Fuerza Aérea se ha negado a entregar los antecedentes a la justicia ordinaria, al Ministerio Público, para que haga persecución. Entonces se va a ver solo la problemática de un traslado inadecuado de droga en un sector y no una banda de narcotráfico. ¿Cuál es la coordinación que tienen las instituciones armadas con el Ministerio Público para desarrollar una investigación? Por eso sí me parece, y comparto con el fundamento del diputado Araya, que esos temas hay que analizarlos desde el punto de vista legislativo. Tenemos pendiente además la ley de inteligencia, que me permito solicitar que en el caso que solicitemos como comisión, se conforme a la corporación a la brevedad la comisión mixta de inteligencia, que todavía está pendiente de conformación. Entonces, este es un tema de seguridad porque es amplio, porque es seguridad, y tenemos una herramienta muy importante hoy en la sesión de la tarde, que es votar en la creación a rango legal, porque en febrero del año pasado se hizo a nivel constitucional, de la Fiscalía Supraterritorial, para que efectivamente ciertas materias específicas de crimen organizado y alta complejidad puedan quedar radicados en un solo fiscal. ¿Por qué?
porque el crimen organizado no distingue territorios, no distingue fiscalías regionales, menos países. Se requiere lo mejor del Estado organizado frente al crimen. Entonces Bien. tenemos una oportunidad importante en la tarde de votar. Bien, diputado Araya, diputado Plasencia. Gracias, diputado. Y yo, con el cariño sincero que tengo tanto al diputado Leiva como al diputado Yonet por su intermedio, esto no es un tema de curiosidad, claramente, eso no, y genuinamente, no es un tema de curiosidad, presidente, es una preocupación, yo creo que muchos tenemos, y quiero hablar definitivamente como diputados del norte. Nosotros varias veces hemos advertido temas que se miran con mucha distancia y se miran, no es tanto, y yo puedo echar el tiempo para atrás y me acuerdo de la cara con que varios me miraban cuando yo hablaba del tema de los secuestros, los motochorros, el narco y todas esas cosas. Entonces, casi es como decir, mira, permítame humildemente decir, yo creo que este es un tema complejo, yo lo dije al inicio de la sesión cuando discutimos ampliamente este punto. Yo no puedo dar las razones por las cuales, no las voy a dar acá, naturalmente, por las cuales me parece que la sesión tiene que ser secreta, porque las preguntas precisamente para justificar eso darían luz a lo que quiero saber. Sin perjuicio que, presidente, yo le pediría si es posible que dejemos citada la sesión y convocado a los comandantes en jefe, y yo me comprometo a convencer a los diputados que den las 9 votos, y si no, oportunamente le comunico a usted que no están los votos para que no sea secreta, y ahí usted disponga si es razonable citarlo o no. Yo creo que bien lo vale en el ámbito que yo tengo una discrepancia con lo que ha señalado el diputado Leiva, en términos de que a mí me interesa formarme juicio respecto a algunas falencias que puede haber, que son brechas legislativas que tenemos que cubrir con urgencia, y una comisión investigadora, presidente, para que tengamos un informe para poder hacer algo es muy largo. Bien, básicamente, sentido de urgencia. Bien, ¿les parece que para tratar de ser al día miércoles, si el diputado Jaime Araya logra la mayoría para lograr que la sesión sea secreta, conforme? De lo contrario, no, me parece, ministro de Seguridad y ministro de Defensa, ¿ya? El acuerdo por WhatsApp, en el fondo notifican que están las 9 voluntades. De lo contrario, a mi parecer no tendría sentido una sesión abierta, porque no vamos a ver absolutamente nada de lo que está buscando el que ha impulsado esta sesión. Diputada, eso sería el lunes 14. De lo contrario, tenemos situaciones normales. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Simplemente para explicitar el hecho de que necesitamos escuchar de la autoridad política, de quienes son los responsables, de quienes son hoy día los responsables de la seguridad, por una parte, y por otro lado, quien está a cargo de los militares de nuestra nación, el saber qué medidas concretas se están tomando, porque cuando se infiltra el crimen organizado en la institucionalidad, yo creo que ya con eso estamos viendo no solo el poderío que tienen, sino también las graves consecuencias que puede tener para darle seguridad a todo el resto del país. Esa es la gravedad que tiene esto, presidente. Por lo tanto, yo espero que al citar a ambos ministros, al ministro y a la ministra, tengamos también la voluntad de entender que esto, como decía el diputado Jaime Araya, no es curiosidad, sino que es una necesidad. Y que den el acuerdo para tener la sesión secreta. Aún así, presidente, yo creo que desde ya debiéramos proponernos que esa citación no sea en vano. Si ellos vienen a esta comisión, creo que tenemos que de todos modos darle un espacio, al menos para que puedan exponer lo que se pueda decir a la ciudadanía, que me parece que también tiene la necesidad y el derecho de escucharlos. Perfecto. Ya queda entonces, se toma el acuerdo en los términos antes dichos. Acordado. Bien, y en relación al segundo punto de la tabla, ¿les parece que hasta el día viernes me hagan llegar, o al señor secretario, las propuestas para invitados? Y así citamos en la próxima sesión el de los estacionadores ilegales. ¿Por qué con esa fecha? Porque vamos a tener respuesta también de si vamos a poder fusionarlo con el proyecto presentado por el presidente de la Cámara y otros integrantes de la comisión. Y vamos a ver si pasa a la comisión, y ahí le pediríamos ayuda al diputado Leiva, que está en la Comisión de Constitución, hasta el día viernes. Y Lonto, el diputado Lonto también, que es un proyecto que ha sido presidente. Si me permite señalar para los efectos de la tranquilidad de los miembros de la comisión en cuanto a los invitados, ya sugeridos y acordados, está la AMUCH, está la Asociación de Jueces de Policía Local, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, a raíz de la solicitud de Jaime Araya, que no tuvo oposición. Eso hasta el momento. ¿Les parece? Diputado Orsini, y pasamos al siguiente punto. Presidente.
soy yo, discúlpeme. Sí, El perdón. secretario Sí, está- la está presidente, censurando. yo creo que es importante que los que presentaron este proyecto de ley hagan una presentación acá, porque la verdad es que yo no logro entender que se quiera castigar con penas de presidio a las personas que estacionan autos. ¿Ah? No lo entiendo. Entonces me gustaría de verdad escuchar a los autores que hagan una presentación más clara para poder entender la motivación detrás de este proyecto. Diputado Leiva. Sí, presidente, mire, dos cosas. Yo no conozco el proyecto, pero un tema es prohibir. Y otro tema es regularlo, porque uno entendería que la ocupación de bienes nacionales de uso público le corresponde a los municipios. Los municipios, en tanto administradores de los bienes nacionales de uso público, pueden entregar permisos para el ejercicio de cualquier actividad lucrativa. Y uno entendería que aquel que no cumple con ese requisito recibe una sanción, pero de ahí extremar alguna pena de presidio a quien incumpla o cometa una falta, me parecería algo extraordinario. Por eso hay que verlo con mucho cuidado, porque fijas un estándar muy complejo. O sea, como una actividad que es cierto que puede ser, no es un delito, que no está regulada, pero que puede ser se denomina una incivilidad, tenga una sanción de cárcel o de presidio, yo no lo comparto en lo absoluto. Bueno, eso va a ser, diputado Vianet, es parte de la discusión, pero antes el diputado Vianet ya había adelantado algunos argumentos en relación a eso. Sí, no, súper breve, porque yo, es verdad, o sea, da para todo y yo creo que cada uno puede tener una percepción. Yo quiero recordar un episodio personal que le ha pasado a mucha gente. Yo soy a lo menos voy una vez al mes al Persa Biobío, me gusta, en fin, y estacioné el auto donde corresponde, etcétera, y una persona me dijo que me iba a cobrar antes, le dije no, y que además no correspondía. Vuelvo y obviamente estaba roto el vidrio. Así de simple. O sea, volví a los 10 minutos, porque en el fondo supuse algo así. Ahí y uno se estaciona, yo me estaciono permanentemente en los privados que hay. No habían, efectivamente, y eso pasa, y le pasa a mucha gente. Y la verdad que hay ciertos barrios que son buenos barrios emblemáticos en Santiago, en Temuco, que hoy día están tomados por estos grupos, que estos grupos cobran cobran por la esquina, cobran por cuadra, y eso es un delito, aquí en la Quebrada Lají. Sí, ahí solo para responder a la preocupación de la diputada Orsini, como uno de los autores del proyecto, y hoy hay y el diputado Leiva también, hoy se sanciona con multas, y esas multas se vuelven incobrables, y es el gran problema que hoy día tienen los jueces de policía local, que multan toda la semana, incluso el 70% de uno de los municipios de mi distrito son dedicados a son destinados a multar a estos estacionadores ilegales, y la verdad es que en general no pagan, son incobrables, y es tan lucrativo el negocio que les da exactamente lo mismo. Y el resultado es que las principales víctimas de esto son mujeres y adultos mayores, porque son a quienes más pueden amenazar, sobre todo cuando se encuentran solos. Entonces, creo que es una cuestión que podemos discutir y es para ser parte de la discusión, para ver cómo podemos extirpar esta práctica, que tiene una cuestión bien grave, que es que básicamente lo que estamos haciendo, y aquí el diputado Llonet dio un argumento que es bien interesante, los estacionadores ilegales es un reconocimiento de la figura de la extorsión, de las bandas del narco, de las bandas del crimen organizado, a decir, no te preocupes, si me pagas, vas a estar seguro, vas a estar tranquilo. O sea, es una cuestión bien grave de fondo, que decirle esto, que es un bien nacional de uso público, que es de todos los chilenos, solo lo puedes utilizar en la medida que pagues un seguro, que es aportando 5, 10, 15 mil pesos a mi bolsillo. Eso es una cuestión que yo creo que es bien de fondo, y no solo es una incivilidad como es actualmente, a mi forma de entender, es un delito. Diputado Araya, diputado Leiva, y voy a cortar acá para que pueda hablar el diputado Lonton, que está ansioso de poder intervenir. Presidente, solamente yo creo que no puede ser tan concluyente en decir que esto es un delito. Yo, como le estaba relatando antes que fuera interrumpido por su intermedio por el diputado Leiva, conozco adultos mayores de una situación muy precaria y que viven de esto, y es gente súper honesta y honrada. Entonces, yo creo que el decir aquí hay una prohibición absoluta, esto es un delito, yo creo que esto tiene matices, y matices bien importantes. Por lo menos yo le podría comentar de mi experiencia en Antofagasta y en Calama, muy positiva con alguna gente que además tiene alta adherencia a algunos programas de revinculación, de rehabilitación y cosas así.
Entonces yo, presidente, lo único que pediría es que esto no fuese visto en la perspectiva que esto es crimen organizado y que acá están puros narcotraficantes, porque yo le podría decir que en la región esa no es la realidad. Hay, por cierto, lugares donde es crítico y estoy súper de acuerdo y por eso creo que tenemos que discutirlo y regularlo, pero ese es mi interés en que esté la ministra de Desarrollo Social y también podríamos invitar a algunas organizaciones que trabajen con personas que están muchas veces en situación de calle y que este es su modo de subsistencia. Yo puedo no estar de acuerdo, falta de Estado y todo, pero es una realidad. Entonces, creo que en eso yo voy a darme la tarea de tratar de buscar algunas organizaciones que tengan algún tipo de especialidad en esto para que también nos puedan ilustrar de esta otra realidad de Chile que no se pone blanco-negro. Diputado Leiva y cerramos. Presidente, un tema tal vez de fondo. Mire, después, diputado Ionet, cerramos porque si tenemos... me permite, esto es como el sillón de Donoto, si me permite lo coloquial del término. Efectivamente, hay un oficio, el desarrollo de una actividad que puede estar o no regulada, pero no dice relación con la comisión de los delitos que están asociados y que fundan el proyecto de ley. Porque lo que olvidan los mocionantes son dos cosas. Primero, que las multas sí tienen efecto porque el juez de policía local diligente, ante una multa impaga, no solo puede aumentar en caso de reincidencia, que conforme a la sana crítica la ley le permite hacerlo, sino que además esas multas impagas pueden ser o se conmutan por arresto nocturno. Sí. ¿Se fija? También lo abordamos al principio, no se encontraba, diputado Leiva. Pero si usted me permite, sobre todo, cuando modificamos la ley contra el crimen organizado, nos pasamos 3 pueblos, en mi opinión, y establecimos que la asociación delictiva era para la comisión de cualquier delito. Para decir, 3 personas que de manera constante en el tiempo se dediquen a cometer delitos como lo que decían ustedes, extorsiones, delitos de daño, perfectamente son perseguibles por el Ministerio Público. Lo que pasa es que hoy día las herramientas que entrega el legislador, nosotros que hemos aprobado casi 68 proyectos de ley en materia de seguridad, no son implementados por el Ministerio Público. Cooperación eficaz calificada, asociación delictiva, asociación criminal, todas las herramientas existen para perseguir esos delitos, no son nuevos. IMSICACHER, como bien lo planteó, que ahora ya lo quería solo por su región, el fresco. Pero efectivamente existe la herramienta. Más respeto con el diputado Jaime Araya, por favor. Diputado Ionet, y pasamos al siguiente punto. Mire, yo, aquí se ha dicho con toda la presión, mire, hay una cosa que nosotros no podemos normalizar, que los adultos mayores trabajen. O sea, estoy de acuerdo que sea la realidad. El Estado tiene que hacerse cargo. O sea, sí, absolutamente, no tengo ningún problema. Mire, ¿sabe lo que pasa? Mire, pero buen Estado. O sea, lo que no puede ser que por recursos, la precariedad, hoy día aparece esta nueva encuesta, ¿no? Que hay un 22% de pobreza en Chile. O sea, la tarea no es normalizar lo anormal. Una persona que es mayor, que ha trabajado ya, etcétera, más allá de lo que pasó en su historia, no puede trabajar. No puede estar haciendo, tiene que es su etapa, no, yo creo, o sea, no puede estar afuera, o sea, yo veo efectivamente estos viejitos que andan limpiando la calle, que andan cuidando los autos, no puede ser. Y por eso tenemos que crear más Estado. Para eso sí. Pero a mí me parece que normalizar que estas personas cuiden autos, ¿por qué no te van a cuidar el auto? En el fondo porque son personas que cualquier persona va a usar sobre ellos. Entonces, yo por lo menos tengo una idea distinta. Tengo una idea distinta. Yo creo en el estado de bienestar. Yo creo en la economía social de mercado. Y tiene que ser eficiente. Y efectivamente, como este país se ha ido empobreciendo los últimos 15 años, los últimos 10 años, y como este ha sido un gobierno que ha generado 160.000 cesantes, claro, es re fácil. Pero no es falso. Y por tanto, si ha sido un gobierno extraordinario, el crecimiento 1,8, diputado Leiva, 1,8, le parece extraordinario. Los gobiernos de la concertación, los nuestros, crecían al 6-7%. No, también. Diputado Leiva, por favor. Usted quiera. Ya, diputada Nayan, y cerramos. Sí, sobre el punto, gracias. porque la verdad es que no puedo dejar pasar lo que ha dicho el diputado Ionet. Y no puedo estar más en desacuerdo con el diputado Ionet. Yo soy adulto mayor. Y por lo tanto, discúlpeme que le diga, diputado Ionet, no, presidente, discúlpeme que le diga, las personas, da lo mismo, precario o no precario, pueden tomar la decisión libremente de si quieren trabajar o no trabajar. Y estoy en absoluto desacuerdo con usted de que a personas, por el simple hecho de ser adultos mayores, en situación de precariedad o no de precariedad, se les deseche como personas que no pueden trabajar. Eso quería decir. Muchas gracias, presidente, y no... Por favor, le pido que dejemos esto hasta aquí porque de verdad ya no vale la pena seguir. Bien, vamos a pasar al siguiente punto de la tabla para evitar el debate. La diputada me aludió, yo tengo mi derecho.
Por el derecho a la réplica, perfecto. Diputado Janet. Pero por favor, Sí, mire, en 30 segundos para poder 30 pasar. segundos, mire. Sí, por favor. O me gracias. expliqué mal o no me entendió bien la diputada ya, pero hablemos de la realidad real, po, de la realidad, de lo que pasa en las calles, de la gente precaria, de precariedad. O sea, si el Estado estuviera presente como en una economía social de mercado de verdad, esa gente no trabajaría lo que trabaja. Porque no estamos hablando que son trabajos así, que donde disfrutan, etcétera. No estoy hablando de su situación, estoy hablando fundamentalmente de gente que hoy día vive en la precariedad. Bien. Pasamos al tercer punto de la tabla. Iniciar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Marco Lavaca, Danisa Astudillo, Ana María Bravo, Daniel Melo, Jaime Naranjo, Emilio Nullao, Juan Santana y Leonardo Soto. Casi todos los diputados socialistas, menos el diputado Leiva, que agrava pena y dispone medidas en seguridad en favor del personal de Gendarmería de Chile, boletín 17.517-25. El diputado Marco Lavaca, que está invitado, se encuentra en cometido representando a la institucionalidad. No obstante, quiero hacer una observación a propósito del proyecto. A ver, este proyecto que tiene aspectos bien positivos que buscan resguardar al personal de Gendarmería, hay parte de su articulado que yo creo que tendremos que mejorar de todas maneras, pero también responde a una propuesta que les quiero hacer a la Comisión, y al menos es mi objetivo impulsarlo desde esta presidencia, es que veamos varios proyectos de Gendarmería en conjunto, toda vez que es lo que pasa en los centros penitenciarios y en Gendarmería es un tema normalmente olvidado, es poco atractivo a la hora de la discusión política, y si los vemos a modo de paquete, podemos aprovechar la oportunidad de que venga en una oportunidad el director o dos y analicemos varios proyectos a la vez y no estar, en el fondo, haciéndose de forma poco eficiente el trabajo, lo mismo con el ministro de Justicia, etcétera. Este es un proyecto que les voy a invitar también a que acordemos que se fusione con el proyecto número boletín 17084-25, que modifica el estatuto del personal perteneciente a las plantas 1 y 2 de Gendarmería para resguardar la identidad de los funcionarios que se desempeñan en recintos penitenciarios. Es un proyecto que también va en la misma línea, está incorporado dentro del proyecto de la bancada socialista, y ahí también, que es un poco una señal, al ser esta la primera tabla que me toca organizar, es entender que en esto no hay colores, la delincuencia avanza, y como dice el ex director de Gendarmería, el que pierde el control de la cárcel pierde el control de la calle. Yo creo que tenemos que avanzar en este y en otros proyectos, por eso este y el proyecto siguiente que va a presentar de forma magistral el diputado Lonton, también va en la dirección de fortalecer el control dentro de los centros penitenciarios. En este proyecto, ¿les parece que dejemos invitados para el día miércoles nuevamente a algunos de los representantes y dejemos ya acotados para el mismo día el director de Gendarmería? Claro. No, si es solo presentarlo. Sí, para este miércoles. Sí. Sí, los autores lo van a presentar. Y ahí vamos a tomar los plazos para la indicación. ¿Ya? Sí. O a lo mejor podríamos decir Bien. al diputado Leiva que aprendiera del proyecto y que lo presentara. Sí, pero no lo invitaron al proyecto. Ya. Bueno, pasamos al cuarto lugar de la tabla, que es iniciar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Jaime Araya, Cristian Araya, Chiara Barquesi, José Miguel Castro, Andrés Jonet, Henry Leal, Andrés Lonton, Benjamín Moreno, Agustín Romero y Luis Sánchez, que crea el tipo penal especial de daños e infraestructura penitenciaria, boletín número 16944-25, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para tales efectos, se le solicita al diputado Andrés Lonton que lo exponga. Muchas gracias, presidente. Espera, está con el micrófono corto. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto lo presentamos el 7 de julio del presente año y tiene que ver con crear un tipo especial de daños en la infraestructura penitenciaria. Está en primer trámite, es primera vez que se pone en tabla. El proyecto no ha sido visto antes.
La verdad es que no sé por qué tiene indicaciones, quizá el secretario nos podría resolver esa duda. De partida no fue presentado el 7 de julio, el 7 de julio es hoy día. Ah, tiene razón. Fue presentado hace algunos meses, pero hoy día se estaba viendo, pero no tiene, es primera vez que se pone en tabla. La versión del 7 de julio. No tiene indicaciones. Sí. A ver, tiene indicaciones, sí tiene indicaciones. Nosotros lo presentamos creo que hace 8 meses Sí. o incluso más. Sí, no, Son del diputado Araya. Sí, se está retomando el Sí, debate. sí. Se está retomando el debate. Y aquí, este proyecto... generales. No, aquí no. ¿Cuándo se aprobó en general? No. No se ha votado. No, está ahí. Yo creo que aquí hay un error de la Secretaría. A ver. Yo recuerdo un minuto. perfecto porque este proyecto fue presentado por usted. Recuerdo que fuimos a la cárcel precisamente a ver los daños de la cárcel de alta seguridad a propósito del Tren de Aragua y otras organizaciones transnacionales, y en virtud de eso sale este proyecto que además son varias ideas de varios parlamentarios que terminan en este proyecto de ley. Y yo era presidente de la comisión en ese momento y no lo pudimos poner en tabla, y después vino la diputada Navellán, donde tampoco se puso en tabla, y ahora viene usted que lo acaba de poner en tabla. Por lo tanto, me llama la atención que tenga indicaciones, siendo que no lo hemos discutido. Y dicho eso, presidente, creo que es necesario aclarar eso para ver si sigo con la exposición, o parto de la exposición del proyecto de ley. Señor secretario, en la comisión del lunes 8 de julio de 2024, en tabla fácil despacho fue tratado este proyecto, el 16.944-25. Hicieron uso de la palabra varios señores diputados y fue sometido a votación y aprobado en general. El día 15 del 16, sí, el día 8 de julio de 2024. No se guarda la votación. Claro. A ver, al respecto, inmediatamente, al respecto, revisando la página de la Cámara, no aparece, no hace mención a esa votación. Presidente, eso es lo que le quería plantear, que en el buscador de seguimiento solo aparece la presentación del 19 de junio del proyecto de ley y que se dio cuenta en la sala y que pasó a la comisión y no tiene ningún otro movimiento. Del 1 de julio del año pasado. Vamos a revisar el acta in extenso, pues no la tengo aquí en este momento, tengo solamente mis apuntes. ¿Puede ser otro proyecto, secretario? Es muy probable. Sí, porque... El boletín es el 16944-25. No, es el de la vaca y tampoco tiene tramitación. No, es el 16... No, el 16.944-25 es este. Y no tiene Ese. tramitación. No tiene tramitación en la página. No tiene tramitación. Ese es. No, ni siquiera se ha... Vamos a verlo. Yo tengo en tabla fácil despacho el 8 de julio del año 24. Pero se saca. En el libro. Pero quiero ver el acta completa. Bien. Eso, Bien. Mira, al respecto, el diputado Lonton hacía referencia que esto surge a propósito de lo ocurrido por criminales del Tren de Aragua que destruyeron la cárcel de máxima seguridad y que todos fuimos testigos del daño que generaron y que básicamente generan sanciones administrativas, dificultan mucho el actuar de Gendarmería, y esto merece sanciones más enérgicas porque aquí claramente estamos frente a criminales que están dispuestos a cometer otro tipo de actos. Esto es la primera vez, muchos gendarmes nos comentaron cuando visitamos con el diputado Lonton, primera vez que les tocaba enfrentar este tipo de situaciones. Destruyeron muchas celdas, el daño era impresionante, y por lo mismo fue parte de la iniciativa. En la misma línea, parte de el paquete de iniciativas en torno a Gendarmería, le he solicitado a la Secretaría que revisen todos los proyectos que hay radicados en esta comisión para poder generar paquetes de trabajo, en este caso con Gendarmería, de modo que vamos a ir trabajando en paralelo, ver si podemos lograr incluso comisiones técnicas con nuestros asesores y poder lograr acuerdos unánimes o lo más transversal posible para poder avanzar
en este tema, insisto, el control de las cárceles lo exige. Yo creo que podemos hacer un trabajo rápido en esto. No sé si el diputado Lonton quiere profundizar un poco más en el proyecto, explicarlo a modo general, porque si se trata de un error en este caso eventual de la Secretaría. Sí, se puso en tabla, pero no se debatió. Volvemos entonces a foja cero. Diputado Lonton tiene la palabra para poder explicar el proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Ya resuelto lo reglamentario. Presidente, hoy día quien daña la infraestructura penitenciaria posiblemente puede tener una pena entre 61 y 5 años por el delito de daños que está regulado en el 484 y siguientes del Código Penal. ¿Qué es lo que ocurre, presidente? Que al no tener una figura agravada o especial o calificada, este tipo de delitos regularmente, y como establece el Código Penal, la penalidad va de acuerdo a la cantidad de UTMs involucrada, es decir, al daño cuantificado. Esto se debería sancionar de acuerdo al 485 del Código Penal, particularmente el número 6, que es una figura agravada cuando el daño tenga que ver con puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público. Uno naturalmente diría la cárcel es un bien de uso público, por lo tanto debería sancionarse con esa figura agravada, que es la que tiene más alta penalidad, que puede llegar la pena a 5 años, cuando las UTM son superiores a 40 UTM en el daño producido. Pero lo que ocurre, presidente, es que, según el artículo 19, número 23 de la Constitución, bienes nacionales de uso público son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y que además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que naturalmente la Constitución te dice que son bienes de uso público que todos tienen acceso, por ejemplo, un metro. Por lo tanto, legítimamente un juez puede decirte, esta figura no calza con aquello, por lo tanto, la penalidad en este caso no procede porque la cárcel son personas que están obviamente obligadas por una sanción penal a permanecer en él y no es de libre tránsito o de uso público. Por lo tanto, presidente, acá podría haber un impedimento para sancionar una conducta gravosa dentro de un establecimiento penitenciario, considerando además que los daños dentro de un establecimiento penitenciario pueden utilizarse para crear armamentos, para producirle daños o lesiones o atentar contra la vida de un gendarme y eventualmente para incumplir una pena, es decir, para escaparse de la cárcel. Entonces, presidente, todos estos elementos confluyen para efectos de poder tener un delito especial agravado respecto al delito de lesiones. Lo que nosotros establecemos es que esto tenga una pena la misma, que llegue a 5 años, pero en el caso que afecte medidas de seguridad dentro de las cárceles pueda llegar a 5 años y que la pena parta en 3. Hoy día parte en 61 días y tiene comprometido el valor de lo dañado. Nosotros queremos eliminar el valor de lo dañado y que la pena quede objetiva entre 3 a 5, agravada en el caso que sea elementos de seguridad de la cárcel, porque todos vemos cómo las cárceles en nuestro país, no solamente el que sean antiguas, dificulta el buen control, pero además facilita que delincuentes peligrosos destruyan las cárceles, porque es lo que nos decían en la misma cárcel. Hoy día el delincuente es muy distinto de hace algunos años. Y como es distinto del que hace algunos años, se valen de cualquier medio para producir daño dentro de las cárceles y eventualmente atentar contra la vida o amenazar a gendarmes. A nosotros nos tocó estar, o a ellos mismos. Nosotros estuvimos en la cárcel de alta seguridad y la verdad es que es impresionante el daño que produjeron. O sea, desde pasarse de una celda a otra, destruir las cámaras, construir armas hechizas. Entonces, las cárceles de nuestro país no estaban preparadas para este tipo de delincuentes y tienen que empezar a prepararse las cárceles del país para eso. Pero cuando dañas elementos de seguridad que ponen en peligro la vida de terceros, la de ellos mismos y la seguridad de los recintos, necesariamente estos delincuentes tienen que tener una pena agravada por todos los riesgos que ello conlleva, porque no es un daño simplemente. No es simplemente un daño, ese daño está comprometiendo medidas de seguridad, por lo tanto tiene una afectación que va más allá del daño a la propiedad. Y en razón de eso, presidente, creemos razonable que esto tenga una pena agravada en razón de lo anteriormente expuesto. Entonces, presidente, para efectos de corregir un tipo penal que posiblemente puede no aplicarse y objetivizarlo, es que creemos importante aprobar este proyecto de ley considerando la situación de inseguridad que se vive dentro de las cárceles y cómo además hoy día, cárceles de nuestro país, el crimen organizado sigue funcionando, operando, muchas veces a costa de destruir la infraestructura intrapenitenciaria para efectos de poder cumplir con su propósito, además, con el bajo, lo disuasivamente bajo que puede ser la aplicación de penas como está establecido hoy día, para que los delincuentes que están dentro de la cárcel sigan cometiendo delitos dentro de la misma, con obviamente el costo que significa la destrucción de la infraestructura penitenciaria, que a costa
obviamente que eso se costea a costa de todos los chilenos. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Blanton. Secretario, para poder aclarar, que ya lo tiene absolutamente... Don Andrés, esto es muy interesante. La sesión del 8 de julio era una sesión especial y la tabla de fácil despacho solo puede ser incorporada en una sesión ordinaria. Por lo tanto, habiendo sido citado para el día 8 de julio, don Cristian Araya presentó indicaciones efectivamente porque pensaba que se iba a votar en general y en particular ese día. Y este secretario hizo presente que no era posible ver ese proyecto porque se trataba de una sesión especial. Eso es. La tabla de fácil despacho solo opera en las sesiones ordinarias. No se pudo ver. Eso o sea, es. no se vio, por Y tanto... están bien presentadas las indicaciones a pesar de no estar votado en general. Eso es todo. Bien. No sé, diputada Navellán, y Sí, yo creo pasamos que después al punto varios. sería importante poder determinar a qué invitados vamos a tener para ver este proyecto. Obviamente partiendo por el director de Gendarmería, el ministro de Justicia, que son las sugerencias que tengo yo a priori. Si los demás diputados me escucharan, a lo mejor también tendrían sugerencias, y si no, tendrán que hacerlas por WhatsApp después, dado que están muy ocupados conversando. Eso, presidente. Y lo otro, fijar, por favor, fecha para las indicaciones para este proyecto. Bien, al respecto, mi propuesta es que tanto el proyecto en el número 3 de la tabla de hoy como el cuarto estén invitados tanto el ministro de Justicia, el director de Gendarmería y el Ministerio Público. Me parece que son los tres actores que van a estar involucrados y que los discutamos en las mismas sesiones. O sea, al final necesitamos al director, son temas que van conectados. Y el proyecto, boletín, se lo envié... El 17084. El 17084, que resguarda la identidad del personal de Gendarmería, que va muy asociado con el que está en tercer punto de la tabla, presentado por los diputados socialistas. Le propongo poder fusionarlo para que haya en un solo paquete. ¿Les parece? ¿Hay acuerdo? No, porque no tengo idea cuál es. No puedo tomar una decisión sin saber. Se los puedo dejar enviados por WhatsApp y el día miércoles tomamos el acuerdo. ¿Les parece? Bien. Respecto a esto, a este proyecto y al otro, ¿les parece que hoy siendo 7 de julio, San Fermín, dejemos para el día 21? En la misma fecha que el otro proyecto, las indicaciones. ¿Sí? Al día 21, o sea, dejamos al 18. Antes de las indicaciones, Claro, al 18. Los invitados. Sí, pues, a ver, hasta el día viernes recibir el listado de invitados. Al 18, la indicación. Respecto a la Gendarmería, ¿está la nómina de invitados o hay que elaborarla? Presidente, sí. Hay que elaborar la lista, pero están los invitados aquí. Sin embargo, dados los acuerdos celebrados hoy día, la sesión del día 14 está destinada a recibir al ministro de Seguridad y a la ministra de Defensa para los efectos de ver el tema de la Fuerza Aérea. Por lo tanto... El 21. El 21 sería el primer lunes que podría dedicarse a este tema. Podría ser el viernes 18, el plazo para presentar indicaciones. Pero el 21 se votaría en general, porque no podemos obviar una hora de debate en general de estos proyectos fusionados. Past President. Gracias, presidente. Es que ahí tengo una duda porque no me queda claro, secretario. Tengo entendido, y le ruego me corrija si es que estoy equivocada, que primero tenemos que escuchar a los invitados, y tengo entendido que es al menos, son 2 horas, no una. Una hora. Una hora, pero tenemos que escuchar a los invitados primero y después fijar plazo para las indicaciones, no al revés. Presidente, si me permite, Secretario. la verdad es que es una orden del día, o sea, perdón, que haya sido tratado en 2 órdenes del día, hoy hayan hablado al menos 10 señoras o señores diputados, para proceder al cierre del debate y a la votación en general. Por lo tanto, yo no fijaría todavía fecha para indicaciones hasta que se vote en general, probablemente el 21 o el 23 de julio. Que estaría Ya. Eso. Ok, dejamos hasta el día viernes para que envíe la lista, la sugerencia de invitados, y citamos para el día 21 a los mismos invitados. Bien, varios, ofrezco la palabra respecto de temas varios.
¿Nada más? Yo creo que hay alguien quedó con ganas de hablar. Bueno, ahí no se cumplió con el objeto de la sesión, esta se levanta.